Bueno, pues un poco el objetivo de la mesa redonda hoy era comentar sobre cómo las ayudas europeas y bueno, las ayudas que vamos a tener en estos próximos meses, años, cómo se pueden canalizar, cómo se puede ayudar a todo lo que es el tejido productivo para que realmente pues, nos aporten el valor y la capacidad de transformación que todos estamos esperando. Bueno, estamos hoy aquí, bueno, por mi parte soy Leandro Hermida, presidente de IDIA y director de tecnología de Ibercaja, y contamos pues aquí con dos ponentes de relevancia y conocimiento que también nos pueden ayudar en esta labor. ¿Os presentáis vosotros? Bueno, mi nombre es Josep Aracil, soy VP de Inetum y dentro de la organización llevo la responsabilidad de varios sectores de actividad, entre ellos pues, el sector público, health, transportes, aerospace and defense y civil engineering, básicamente. Bueno, más o menos. Y bueno, pues encantado de estar aquí y agradecer a IDIA que nos hayáis invitado a estar en esta mesa redonda. Gracias, Leandro. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Juan Ortín, soy socio de Deloitte, empresa de servicios profesionales. En concreto formo parte del despacho de Deloitte Legal. Y bueno, pues nosotros estamos intentando ser parte activa en el proceso de la gestión de las ayudas. Estamos tratando de ser un agente también facilitador, intervenir de manera activa en esta gran oportunidad que se crea para la empresa española, para el tejido empresarial español y en particular para la PYME. Y bueno, pues creemos que junto con los clústeres de los que se ha hablado antes, las asociaciones, las entidades financieras, en fin, creemos que se trata de un proyecto país, de una oportunidad histórica, y creemos que también las empresas de servicios profesionales pues podemos jugar un papel activo en ese ámbito. Así que, bueno, nada, encantado de estar aquí y muchas gracias a IDIA por invitarnos. Perfecto. Bueno, yo, si os parece, por introducir un poco la sesión, yo creo que bueno, se está viendo en las noticias y todo el mundo ya está un poco al día de lo que está pasando. Yo creo que es una oportunidad histórica por muchas razones. Bueno, no solo por lo que hemos pasado, que también es histórico. Yo creo que es una oportunidad histórica porque yo creo que se conjuntan una serie de condicionantes que hacen que si esta oportunidad la aprovechamos bien, pues nos puede dar en lo que es el tejido productivo español, en Aragón en particular, un impulso muy relevante de transformación, de avance muy relevante. ¿Y por qué digo que es una oportunidad histórica? Porque, por un lado, con todo lo que ha sucedido en la pandemia, pues todas las empresas, todos los sectores productivos se han dado cuenta de lo relevante que es la tecnología, de lo relevante que es la transformación, de cómo ha cambiado el mercado, de cómo han cambiado los consumidores. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha visto y se ha demostrado que las empresas, las grandes empresas, pequeñas empresas, pues que se habían transformado, que tenían una propuesta de valor mucho más moderna, mucho más digital, pues lo han hecho muy bien, les ha venido muy bien. Y luego, por otro lado, yo creo que se está aclarando, se está detallando más los objetivos de transformación que a través de la Unión Europea, a través de los distintos gobiernos españoles, se quieren buscar dentro de lo que es el tejido productivo en cuanto a la transformación digital, la transformación ecológica, y para todo ello pues, se va a poner una cantidad pues, muy relevante de dinero, de fondos, que probablemente nunca antes hubiese estado disponible para hacer esta transformación. Entonces, yo por eso creo que es una oportunidad histórica, pero evidentemente pues también tiene retos muy relevantes. Y los retos son cómo esos fondos, esos recursos se pueden canalizar de forma adecuada, se pueden llevar a los proyectos relevantes y, sobre todo, y yo creo que para mí es uno de los mayores retos, el asegurar que haya la capacidad de ejecución adecuada, de gestión y de ejecución, porque al final muchas veces, y bueno, eso lo vivimos todos en nuestras empresas, no por tener fondos infinitos y recursos infinitos,
haces mejor las cosas y haces los proyectos que quieras hacer. Entonces, para mí quizás ahora mismo estamos en ese reto y que yo creo que probablemente yendo a pequeñas empresas, a pymes, todavía es más relevante, porque al final no solo es complejo toda la gestión administrativa, toda la gestión de estas ayudas, toda la gestión de los recursos, sino incluso la propia ejecución de los proyectos. Se necesitan pues, recursos, conocimiento tecnológico, conocimiento de negocio, se necesitan recursos humanos y que en muchos casos no están disponibles. Entonces, eso para mí es uno de los retos relevantes y yo creo que como se está hablando aquí a través de distinta tipología de empresas, pues como pueden ser consultoras, como pueden ser integradores o empresas tecnológicas, entidades financieras, los propios clústeres, yo creo que tenemos que aunarnos todos para el poder ayudar a todo este tejido productivo de pequeña empresa, mediana empresa, pues realmente a dotar de esos recursos y esa capacidad de gestión para aprovechar todas estas ayudas y que realmente los proyectos se lleven a cabo y tengan éxito, que al final es el reto que todos tenemos. Y si os parece hacer una breve introducción de cuál es vuestro punto de vista en el momento que estamos viviendo y cómo creéis que desde vuestras empresas podéis ayudar también a que esto que todos esperamos que tenga éxito. Muy bien, gracias, Leandro. Pues por nuestra parte, desde Inetum, estamos totalmente convencidos de lo que planteas, ¿no? Que esto es un challenge que nos ha planteado Europa a España, que tenemos que aprovecharlo. Supongo que lo habéis oído otras veces, ¿no? Que este es nuestro plan Marshall, ¿no? Para aprovechar el cambio de modelo de transformación económica, de transformación industrial del país, ¿no? Y tenemos una serie de retos, de desafíos para poderlo abordar, que si os parece lo dejaré al final desde mi punto de vista, pero me gustaría ahora centrarme en esta primera parte, en las oportunidades que representa para todos nosotros, ¿no? El poder disponer de esta inyección de inversiones que nos van a permitir ponerle foco a los 4 ejes que ha dibujado el Gobierno, ¿no? Que son pues, la España Green, la España Verde, la España digital, la España igualitaria y la España cohesionada, ¿no? Me centro en la España digital. Europa, cuando se empezó a negociar hace un año, en julio del año pasado, casi un año, todos estos fondos, en las primeras reuniones que hubo, se hablaba de un 20% para el eje digital. Al final ha sido casi más de un 30% el que se va a dedicar a la transformación digital de la economía. Esto, para empresas como nosotros, que somos integradores de sistemas, no solamente es un desafío, ¿no? Es un reto, y para todo el ecosistema de empresas TIC, y aquí hablo desde las grandes compañías hasta las pequeñas pymes que están vinculadas al sector, pues todos tendremos que arrimar el horno para poder arrimar el hombro para poder acometer este desafío que parece ser que se nos va a venir encima, ¿no? Nosotros desde Inetum estamos poniéndole mucho foco a los 10 ejes transversales que ha publicado el Gobierno de España en el plan que ha sido aprobado por la Unión Europea para poder optar a estos fondos. Y me gustaría, de alguna manera, muy brevemente, resaltar algunos que nos parecen relevantes para la transformación de la economía digital, ¿no? Y muchos de ellos, además, coinciden con las tecnologías habilitadoras, Advanced Technologies, que nos explicaba Marta en su presentación anterior, con lo cual parece que todo, por primera vez, va a estar alineado a nivel europeo, a nivel de España, a nivel regional, a nivel de ayuntamiento, a nivel del sector público, a nivel del sector privado, ¿no? El primer eje es el eje de la movilidad. Salía en la presentación de Marta, ¿no? Aquí prevemos que va a haber un cambio de transformación del modelo, del ecosistema de la movilidad, del transporte. Vamos a ir a un modelo mucho más accesible por los ciudadanos y vamos a tener que invertir mucho en tecnología que facilite eso, que cree esos ecosistemas que permitan pues, el transporte multimodal, que permita las plataformas de conexión de uso de esos ciudadanos y que permitan también que las empresas que tienen los grandes activos del transporte, que han hecho las inversiones en trenes, en autobuses,
pues sean un actor relevante en el mundo digital, que no se queden estancadas como suppliers del mundo, sino que de alguna manera puedan acceder a este tipo de proyectos. Ahí estamos trabajando también con el mundo de la banca, porque la banca también va a ser un actor importante en facilitar el pago de la movilidad a través de estas plataformas y estos ecosistemas, y ya estamos empezando a ver los primeros resultados de todos estos proyectos. Se prevé que va a haber muchos fondos europeos para este eje y que va a ser a través de los ayuntamientos, que son los que van a tener que transformar esos modelos más sostenibles del mundo de la movilidad del transporte, los que vayan a poder canalizar esas inversiones, que lógicamente pues, las empresas de todo tamaño pues, tendremos que crear consorcios para poder optar a ellas, y además de forma no sectorial, sino multisectorial, porque probablemente los proyectos que vayan a salir sean muy poliédricos, ¿no? Otro de los proyectos es el clásico de la modernización de las administraciones públicas, ahí no me extenderé, llevamos años los integradores de sistemas trabajando con las administraciones públicas, ayudándoles a pasar del e-government, que hacía 20 años que hablábamos, al smart government en este momento, y al final pues, conseguir que de verdad las administraciones sean cercanas a los ciudadanos y piensen en los ciudadanos de forma proactiva, con servicios muy personalizados, ¿no? Yo creo que este es un challenge que tenemos como país y que también va a haber que ver la receptividad, ¿no? La capacidad de ancho de banda que van a tener las administraciones para poder absorber todo esto, ¿no? Tenemos el sector turístico, que va a ser otro ámbito de inversión importante. Tenemos que crear territorios digitales que permitan conectar todas las capacidades turísticas del territorio y crear esa identidad digital del territorio para que permitan atraer a los turistas a nuestros territorios. En esto somos líderes a nivel europeo, a nivel mundial. Y bueno, pues una de las buenas noticias que está surgiendo, parece que se está consolidando, por ejemplo, en toda la estrategia Gaia-X de Cloud a nivel europeo, que es una estrategia muy importante que está impulsando Europa para competir con otros actores globales, ¿no? Otros hyperscalers a nivel global, pues vamos a ponerle foco desde España en el desarrollo del metamodelo de datos de Gaia-X para el sector turístico. Ahí tenemos que colaborar los clústeres tecnológicos, tenemos que colaborar las empresas, todos los actores en el mundo del turismo para que de verdad seamos los que marquemos la tendencia, ¿no? Que construyamos ese futuro digital del turismo y que podamos seguir siendo los líderes como país del sector turístico, ¿no? En salud, qué decir, han sufrido la pandemia, han evolucionado muchísimo, ha habido que apoyarles en todo lo que ha sido necesario porque ha sido el frente de batalla de la pandemia para la sociedad. Y bueno, pues los sistemas interoperables de salud digital se están viendo que son absolutamente necesarios. El ejemplo más relevante ha sido el Carnet Europeo de Vacunación. Estos son los posibles si nuestros datos están gestionados por las administraciones públicas y permiten que sean accesibles a todo lo que es el ecosistema público europeo para que podamos tener ese tipo de ventajas y de facilidades. Ese ejemplo pues, se va a extender a muchos otros ejemplos que van a existir. Otro de los frentes de la pandemia ha sido el sector educativo. Si no hubiéramos conseguido que el sector educativo hubiera funcionado durante la pandemia, pues hubiéramos tenido problemas en nuestras familias, nuestros hijos en casa, teletrabajando con los hijos. Bueno, la situación hubiera sido muy complicada. Ha habido países de Europa que no han abierto las escuelas hasta de forma muy tardía. Nosotros hemos optado por un modelo con controversia, pero un modelo que ha permitido tener abiertas las escuelas, y la transformación digital ha sido muy importante y va a seguir siendo muy importante. Creo que hemos abierto la brecha de esa personalización de la educación con contenidos educativos digitales adecuados para todo ello, y esto pues, es un reto que tenemos que continuar invirtiendo en ello y creando esos ecosistemas educativos que nos permitan poder consolidar el modelo, ¿no? Y por mi parte, esta es una primera pincelada de las cosas que podría decir. Podría estar hablando, pero prefiero... Yo creo que ¿Te parece, Leandro? Una buena introducción. Creo que esto nos da muestra de que hay muchas oportunidades por delante. ¿Y vosotros desde Deloitte cómo lo veis? Bueno, para nosotros, como hemos comentado, constituye una oportunidad para todos, para la sociedad en su conjunto y para los distintos agentes que podemos intervenir para aprovechar los fondos y que de verdad sirvan para lo que tienen que servir. Los fondos europeos se enmarcan en un plan, el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que hemos llamado en España. En Europa se le llama Plan para Recuperación y Resiliencia.
Y es importante entender que el plan no está pensado para que las empresas se recuperen de la crisis que ha provocado el COVID. Lo que dice la Comisión es que lo que hay que hacer es impulsar la transformación que el COVID ha puesto de manifiesto que es necesario. Entonces, el objetivo, lo que se pretende es llegar a una sociedad en Europa y en España que cuando termine estos años de ayudas europeas, pongamos en 2025, sea más verde, más digital y esté más cohesionada y sea más igualitaria. Y esa transformación ayudará a que la economía y a que el tejido empresarial sea más resiliente. Y este concepto de resiliencia, que se usa muchísimo, a mí personalmente pues no me gusta mucho, es lo que toda la vida se ha llamado aguantar, ¿no? Aguantar, capacidad de aguante, pero bueno, resiliencia. Pero resiliencia quiere decir, y hay un matiz ahí importante, es capacidad de resistencia ante lo que pueda venir. No se trata de ser fuertes ante las dificultades pasadas, sino ante los retos que puedan venir en el futuro. ¿Qué retos van a venir en el futuro? Pues sinceramente nadie tiene ni idea. Estamos acostumbrados ya a los cambios disruptivos. Lo que está claro es que habrá más cambios disruptivos. No sé si serán otras pandemias, si serán cambios en el modelo de gobierno, en el modelo económico, pero habrá disrupción. ¿Cómo se prepara una empresa para la disrupción? ¿Cómo se prepara una empresa para ser resiliente ante esos posibles cambios? Bueno, pues se prepara, entre otras cosas, siendo más digital. Porque una empresa digitalizada es una empresa más flexible, es una empresa que es capaz de hacer frente a los cambios mejor. Por eso, el concepto de resiliencia es tan importante. En particular, si de lo que estamos hablando es de transformar a la sociedad española, que ahí queda eso, pero ese es el objetivo, insisto, no recuperarse de los daños de la crisis, sino ser mejor de lo que éramos antes de la crisis. Para eso creemos que es condición necesaria y yo diría incluso suficiente transformar a la PYME. ¿Por qué? Porque en España hay muchos motivos. En primer lugar, la empresa española básicamente es PYME. Si pensamos en empresas españolas como solicitantes de ayudas, en España puede haber 2.800.000 empresas, de los cuales 2.800.000 podríamos decir que son pymes, porque grandes empresas en España hay 4.000. Entonces, la empresa española es PYME. Incluso dentro de la PYME, de los 2.800.000, 1,5 millones son autónomos. Y 1.300.000 prácticamente ni siquiera llegan a PYME, son microempresas. Microempresas son empresas entre 1 y 10 empleados. Lo que se suele conocer como PYME, que es una empresa entre 10 y 50 empleados, en España en realidad no hay tantas, hay unas 100.000. Y luego la empresa mediana hay alrededor de 25.000. Entonces, si lo que se pretende fuera, pues no sé, hacer de la economía española más eficiente económicamente, podríamos plantearnos que las ayudas puedan ir destinadas a esas 4.000 empresas grandes, que son las que generan el 50% del empleo en España. Pero no es lo que se pretende. Lo que se pretende es transformar a la sociedad. Por lo tanto, hay que transformar al tejido empresarial en su conjunto, a las pymes. Si observamos los informes DESI, los informes de digitalización que publica cada año la Unión Europea, ahí podemos ver cuáles son las deficiencias del tejido empresarial español en el marco de la digitalización. Y España realmente no está mal. Quiero decir, España es un país digitalizado. ¿Qué pasa? Que está digitalizado de manera muy desigual. Las grandes empresas están muy digitalizadas, las pymes están poco digitalizadas en comparación con la media. Y además vemos que hay determinados ámbitos en los que estamos claramente por debajo de la media europea. Por ejemplo, en comercio electrónico. En infraestructuras estamos muy bien, en comercio electrónico estamos mal. En cloud, en migración a cloud, que para nosotros es una oportunidad enorme de transformación porque te da acceso a una multiplicidad de servicios, pues ahí España está por debajo de la media. El porcentaje de empresas que han migrado a cloud debería duplicarse en los próximos 2-3 años. Por lo tanto, transformar a la sociedad es transformar a la PYME. En concreto, ¿cómo se va a instrumentalizar las ayudas? Bueno, el paquete más importante es el famoso Digital Toolkit. Digital Toolkit son básicamente 3.000 millones que se van a destinar a la PYME
a la pyme, muy pyme, es decir, hasta 50 empleados. Las empresas medianas se han quedado fuera de ese programa. Podemos estar hablando pues, de 2,5 millones de potenciales solicitantes con acceso a 3.000 millones, en concurrencia no competitiva. Eso quiere decir que, en principio, no va a haber un requisito tasado para poder acceder a esos fondos. Podríamos decir, quizás un poco exagerado, pero podríamos decir que el que quiera tener una ayuda para digitalizarse, lo va a tener. Yo creo que no es muy arriesgado afirmarlo. Veremos qué cantidad le corresponde a cada uno. Evidentemente, si fuesen poner que vaya 1 millón de solicitantes, pues tocarían a 3.000 euros cada uno. Con 3.000 euros no te puedes digitalizar. Pero bueno, veremos cómo se hace ese reparto. Es verdad que no se puede hacer un análisis individualizado de la situación particular de cada pyme, de cada productor de almendras del que hablabais antes. Eso es imposible. Pero sí que creemos que sería conveniente analizar el grado de madurez de cada empresa y qué necesidad tiene. Es decir, digitalizarte está muy bien. En primer lugar, habría que ver quién necesita digitalizarse y quién no, porque a lo mejor no todo el mundo lo necesita. Y luego, sobre todo, habría que ver para qué. Ese programa Digital Toolkit prácticamente abarca todo lo que puede ser digitalización en sentido básico para una pyme, desde marketing digital hasta comercio electrónico y administración general. Son, digamos, los 3 grandes conceptos en los que se pueden marcar las ayudas del Digital Toolkit. Pero eso, en el fondo, cubre prácticamente todo. Es decir, si una empresa quiere tener una app o crear una página web, eso se enmarca dentro del marketing digital. Si quiere hacer comercio electrónico, está en comercio electrónico. Y si lo que necesita es un programa de contabilidad, un programa para gestionar los impuestos, la firma electrónica, en fin, su administración interna, también entra en el concepto de administración, o su ERP entra dentro de ese concepto, de ese tercer cajón desastre. Por lo tanto, en principio no hay requisitos objetivos, no hay barreras de entrada, ¿no? Habrá que ver cómo se instrumenta. Nosotros lo que creemos es que para que ese programa realmente funcione es necesaria la colaboración de todos los agentes. Insisto en la importancia de los clústeres, de las asociaciones, que pueden hacer de agentes promotores. Por supuesto, las grandes empresas de digitalización, que son agentes digitalizadores, y luego los facilitadores, empresas que pueden ser la nuestra, empresas de servicios profesionales, o puede ser perfectamente una pyme de servicios informáticos que ayude a digitalizar a la pyme que tiene al lado y que es un productor de almendras. Ese ecosistema es necesario, eso hay que potenciarlo, y creemos que el Gobierno debería aceptar la ayuda de los agentes facilitadores para que de verdad las ayudas sirvan para transformar el país y no solamente para paliar los efectos de la pandemia, porque, insisto, esto no es un plan solo de recuperación, es un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo me quedaría con un tema que has dicho, que yo creo que es muy relevante, la palabra resiliencia, que es una palabra compleja, pero sobre todo capacidad de adaptación. Yo creo que quizás uno de los temas que más nos ha enseñado esta pandemia y que probablemente cualquier otro suceso de este nivel que pueda suceder en el futuro, que es la capacidad de adaptación que tienen nuestras empresas, que tiene nuestro tejido productivo, para realmente poder responder a eventos de esta envergadura y este tipo que pueden colapsar pues, cualquier sistema que damos, o cualquier país, o cualquier modelo que damos como relevante, que funciona y tal, y cualquier evento de este tipo nos damos cuenta que nos para las cadenas de suministro, nos permite o nos para todas las operaciones de una empresa, de una fábrica, etcétera. Entonces, yo creo que la capacidad de adaptación es un reto que nos ha enseñado la crisis, que es muy relevante, y en vuestra opinión, ¿qué creéis que, o sea, cuáles son los retos o lo que habéis visto que la situación de la pandemia nos ha dejado en cuanto a cómo están cambiando los mercados, cómo están cambiando los clientes, cómo está cambiando incluso la forma de operar, la forma de gestionar las empresas? ¿Qué lecciones aprendidas o qué retos veis ahí que las empresas, pequeñas empresas, que en muchos casos pues, se han dado cuenta, en otros no tanto, deberían de ser sus prioridades de cara a lo que tú decías muy bien, que esto va de cambiar, no va de financieramente a ver cómo sobrevivo la crisis que he pasado, sino tengo que mirar
a 3, 5 años adelante. Entonces, ¿cuáles serían esos retos, esas prioridades que vosotros veis? Pues la verdad es que hay muchas lecciones aprendidas, ¿no? Durante la pandemia yo creo que hubo un primer escenario temporal donde las compañías, todo el país, ¿no? Se volcó para ayudarse unos a otros porque no sabíamos lo que nos venía. Aún recuerdo la famosa frase esta, ¿no? Esto es una recuperación en V, si ponemos todos el empeño vamos a salir de esta muy rápidamente, ¿no? Después llegó la W y al final ya estamos en la V5, ¿no? Bueno, en aquel momento yo tengo que decir que todos nos volcamos, al menos la percepción que yo, por ejemplo, en nuestra compañía tuvimos. Nos creamos un comité de crisis diario para analizar todas las situaciones que se producían con nuestros clientes, con todos aquellos proyectos que teníamos en marcha, para intentar encontrar las mejores soluciones, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Pues te llamaba, oye, pues mira, me pasa esto, ¿me puedes ayudar? Desde gente que nos pedía ordenadores porque tenía que teletrabajar y no habían equipos portátiles, que eso se rompió el mercado. Directamente tuvimos que hacer maravillas para poder sostener la producción, hasta crear los hospitales de campaña que tuvimos que montar y que desde la tecnología tuvimos que dar soporte para que eso pasara, hasta empresas que nos llamaban y, hombre, me ha bajado la demanda, mira a ver cómo podemos ajustar este contrato, qué podemos hacer entre todos, intentando. Bueno, yo creo que fue una época, en ese sentido, muy abierta, mucho de colaboración entre todos. Yo creo que eso nos permitió sostener el país, ¿no? Esa resiliencia, ¿no? De dar una bofetada y me vuelvo a levantar y vuelvo a seguir, ¿no? Pues yo creo que fue una resiliencia colectiva. Y en eso, pues, bueno, quizás porque somos latinos, pues España es un país en ese sentido que trabajamos, cuando nos ponemos a trabajar en equipo trabajamos bien, ¿no? Pues el país lo notó, ¿no? A partir de aquí han venido muchas cosas para quedarse, ¿no? Quizás lo que nosotros hemos notado más ha sido el puesto de trabajo, el workplace. El workplace de las empresas y de las administraciones ha cambiado de forma radical. Ya todo el mundo tiene que hacer un híbrido entre teletrabajar, trabajar. Ahora tenemos el debate de cuánto vamos a trabajar, cuándo vamos a teletrabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a generar esa compartición de conocimiento que aunque el Teams es una gran herramienta, bueno, el Teams, las videoconferencias, por no hablar de marcas, Teams ya se ha convertido como la Coca-Cola, ¿no? Tenemos que ver cómo desarrollamos el trabajo colaborativo en las organizaciones para acostumbrarnos a esta nueva forma de trabajo, ¿no? Y eso es un reto que tenemos, y tenemos a todos los niveles, en todas las organizaciones, pequeñas empresas, empresas medianas, empresas grandes. Hay cosas que funcionan bien por el teletrabajo, otras que no funcionan bien y que estamos viviendo aún de la herencia de la prepandemia. Mucho del trabajo en equipo, que se formaron equipos de trabajo previos a la pandemia. Ya veremos cuando haya que crear nuevos equipos que no se han visto de forma física y que se están conociendo de forma virtual, cómo se generará esa atracción, si traccionarán de la forma eficiente que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Todo esto son mundos que tenemos que descubrir, ¿no? Creo que en ese sentido, desde luego nosotros como integradores de sistemas estamos viendo debates muy interesantes a todos los niveles, grandes compañías, sector público, pequeñas compañías, de cómo tenemos que abordar esa transformación del puesto de trabajo en las organizaciones, ¿no? Y por añadir algo más de mi sector, ¿no? Comentabas el tema de la adopción de la cloud, ¿no? La cloud es una herramienta fantástica para escalar de forma exponencial cualquier negocio. Y es verdad que la pandemia nos ha enseñado que si no vamos a modelos tipo cloud, pues no vamos a poder tener esa resiliencia para poder escalar cuando de verdad haya demanda o cuando de verdad necesitemos hacerlo, ¿no? Bueno, estas son enseñanzas que en las etapas previas a la pandemia pues todos intuíamos que iba a pasar, ¿no? Y que iba habiendo un crecimiento orgánico sobre la adopción de la tecnología y que de forma exponencial durante la pandemia pues se ha hecho verdaderas transformaciones de la adopción de esta tecnología, ¿no? Y hablo de cloud porque lo has comentado, ¿no? Pero ahí tenemos todo el tema de data, que es un tema importantísimo, el tratamiento de los datos, tanto por parte de las empresas como por parte de la administración, porque son el petróleo del futuro para las organizaciones, y esto va a ser un debate
en las organizaciones fundamental, que va a convertirse en una clave de negocio y de ventaja competitiva fundamental. La amenaza de la ciberseguridad, que la estamos viendo de una forma, por desgracia, importante durante la pandemia, va a ser un elemento, una amenaza a toda esta transformación digital. Habrá que tomar serias medidas de cómo protegernos contra los temas de ciberseguridad de una forma importante, y ahí, pues, tanto a nivel de España como a nivel de los gobiernos regionales como a nivel de Europa se están tomando medidas muy importantes en este tema. Bueno, todas estas son, y por último, pues quería no olvidarme, la inteligencia artificial, quizás de las cosas más embrionarias en este momento, pero ya están empezando a salir artefactos que están aprendiendo de nuestras claves de negocio y los estamos aplicando a las cadenas productivas de nuestras organizaciones de inteligencia artificial, y esto es una realidad que se va a consolidar, ¿no? Todos estos temas son los elementos que han venido para quedarse, que tendremos que interiorizar cómo utilizarlos de forma competitiva y de forma ética dentro de nuestras organizaciones, pero están ahí. Está claro. Vosotros en Deloitte, que también, bueno, habéis sufrido tanto internamente como con vuestros clientes toda la pandemia, ¿cuáles veis que son las lecciones aprendidas y cuáles son los retos hacia el futuro? Bueno, a nivel, si quieres distinguiendo, a nivel externo, ¿no?, de lo que vemos de nuestros clientes, y luego hablo de cómo lo hemos gestionado internamente, ¿no? Con clientes está claro que ha ido por barrios. O sea, ha habido sectores que han sufrido muy poco y ha habido otros que se han derrumbado. El ejemplo evidente es el turismo. Yo creo que ahora mismo, en general, la sensación es de optimismo, muy claro, muy claro. De oportunidades, se van a abrir oportunidades. Probablemente de escasez de recursos y de talento. Ahí hay un problema latente que quizá en algún momento explote, pero creemos que ese puede ser una de las claves para una recuperación totalmente sólida. Pero en general los datos yo creo que invitan al optimismo. Es verdad que esto no ha sido una V, pero este año todo parece indicar que se van a recuperar los niveles previos a la crisis. Yo creo que lo importante es cómo va a afectar toda esta disrupción, este cambio digital, cómo va a afectarnos a todos, ¿no?, a la sociedad, a la economía. Hablabas antes de capacidad de adaptación. Ayer hablábamos de retos futuros y acabamos hablando de ciencia ficción, literalmente, porque uno ya no distingue muy bien entre qué está pasando, si es producto de ciencia ficción o realmente vienen los cambios que parece que vienen, ¿no?, en un plazo relativamente breve. Entonces yo creo que el reto fundamental, aparte de las crisis económicas, que siempre ha habido crisis económicas, y yo creo que España está saliendo y va a salir bien de la crisis, aquí la transformación realmente fundamental es la digitalización. Aparte, por supuesto, del reto medioambiental, que yo creo que ya está, bueno, aceptado, generalmente aceptado por la sociedad. El reto de la igualdad definitiva de sexos, que yo creo que es indiscutible. La cohesión creo que también es algo en lo que hay que poner mucho foco, porque la propia digitalización contribuye a veces a sociedades menos cohesionadas, y ahí hay que poner mucho esfuerzo. Pero sobre todo, en mi opinión, el gran problema es que la digitalización implica complejidad. No podemos tener un mundo, parece ser, más digitalizado y más sencillo. Es un mundo con más alternativas. Yo creo que la pyme hoy en día tiene más opciones que nunca, puede hacer más cosas que nunca, puede crear una app, puede vender online, puede hacer comercio electrónico, o puede no hacerlo. El problema es que muchas veces la pyme no es que no tenga opciones, sino que no sabe qué opción es la que le conviene, ¿no? Yo creo que el mundo se ha complicado, es más digital, es más complicado, y no sé, quizá el reto en el futuro sea cómo hacer las cosas digitales y más sencillas. Y luego a nivel interno, pues nosotros como todas las empresas, hemos trabajado mucho tiempo en remoto, y yo creo que una de las lecciones que se han aprendido es que se puede trabajar muy bien en remoto. Y quizás sea algo que esté para quedarse. Ahora de lo que se habla no es tanto de trabajo en remoto obligatorio, pero sí de flexibilidad. Y creo que pues bueno, la experiencia ha demostrado que se puede ser muy productivo y muy eficiente
Yo a veces lo digo, yo cuando tengo que trabajar mucho me quedo en casa. Bueno, creo que se pueden hacer las cosas muy bien trabajando en remoto, lo importante es ser flexible. Sí, está claro. Yo creo que ese es un muy buen punto y yo estoy de acuerdo contigo que al final la transformación digital es un medio, pero no es el fin. Y también es verdad que la transformación digital o el digitalizarse no resuelve todos los problemas y también trae nuevos riesgos que hay que gestionar. Comentabas ciberseguridad y otro tipo de riesgos de esa inmediatez y de todo es digital, todo es tecnológico, también tiene sus riesgos. Y para mí, yo creo que algo comentabas tú también, quizás un reto muy relevante, yo creo que para todas las empresas, pero especialmente para las pymes, es el reto del talento. O sea, porque hablamos por un lado de recursos, vamos a tener recursos económicos, se van a poder hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿tenemos el talento necesario para poder hacerlo? Pues las ideas, la gente que tenga la capacidad de ejecución, el conocimiento tecnológico. Y ahí, ¿cómo creéis vosotros que las pymes, las pequeñas empresas, que son los que más, que tienen más limitaciones para acceder a talento, cómo creéis que deberían abordarlo y cómo desde las empresas como las vuestras, que os dedicáis a ayudar realmente a esta transformación, podéis ayudar? Sí, el problema de talento viene sobre todo por la pirámide poblacional. O sea, esto es una cuestión de números. Es que nacieron menos niños en este siglo de los que nacían en los años 70, 60, 80. Por lo tanto, hay menos recursos. Nosotros creemos que lo que va a ser muy importante, y va a haber partidas, fondos para eso, va a ser la formación en habilidades de digitalización. Es decir, el dinero no tiene que ir destinado a cubrir gastos. El dinero tiene que ir destinado a inversión, y una inversión fundamental es esas habilidades, ese conocimiento en digitalización. Yo creo que ahí es donde se debería hacer un esfuerzo importante. Vale. Vosotros creéis, lo sufrís también, ¿cómo creéis que una pequeña empresa, cómo debería mejorar su capacidad de atraer talento, que puede ser contratación interna o puede ser dotarse de ayudas de un tercero, de otra empresa? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues la verdad es que va a ser un reto muy, muy importante, ¿no? Yo creo que los riesgos que tenemos con los fondos europeos, tenemos un riesgo muy inmediato, ¿no? Que es la capacidad de canalización que va a tener las administraciones públicas para evacuar y que llegue rápidamente ese dinero a la sociedad, porque no tiene sentido, si tenemos los tiempos de la administración para que pueda canalizarse todo ese flujo de dinero de forma eficiente y llegue rápido a la sociedad, para que pueda ayudarnos a hacer esa reconversión y a poder hacer esa resiliencia de la pandemia, necesitamos que sea de forma inmediata, ¿no? Y por eso creo que todo el ecosistema tenemos que ayudar a la administración a que se canalice esas ayudas, ¿no? Y el siguiente reto es la capacidad productiva. O sea, al final tenemos que... Yo, si me permites, añadiría un tema más a la digitalización. Tenemos el problema de la pirámide poblacional añadido con el problema de que las tecnológicas son minoritarias para el 50% de la población, que eso es un drama. Tenemos que el sector femenino, por desgracia, no hemos sido capaces de atraerlo al sector tecnológico, y llevamos tiempo desde las compañías trabajando en todo lo que podemos para hacer que eso sea posible. Evidentemente, esto no es un proceso que se pueda corregir en un año o en 2 años. Hay que ir... De hecho, los programas que tenemos de creación de talento están yendo a bachillerato, a últimos cursos de primaria, que es cuando de verdad los alumnos deciden qué carrera quieren escoger, ¿no? Y lo que hacemos es hacer evangelización en las escuelas con programas que todas las compañías del sector pues, estamos apoyando, para contarles de qué va este sector, y que no es un sector de frikis ni es un sector sino que es un sector donde te puedes ganar bien la vida, donde puedes desarrollar con la tecnología procesos de negocio, empresariales, ser emprendedor, y que todo esto es factible, que es accesible tanto para hombres como para mujeres, ¿no?
Eso es una limitación muy clara que tenemos en el sector tecnológico en España y en Europa. No solamente es un problema de España, sino es a nivel europeo, ¿no? Y en los próximos años estamos muy preocupados porque vamos a tener una tensión en los recursos importante para poder acometer los proyectos. Entonces, ahí las compañías estamos haciendo programas de becarios, programas de formación, programas de captación de talento de otros sectores. O sea, todo lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo para que esto ocurra y para que haya esa capacidad de productiva que esperamos que va a haber. La realidad es que en este momento no tenemos vacantes para poder producir todo lo que tenemos encargados las empresas de tecnología. Esa es la realidad en la que estamos. Sí, sí, sí. Y aún no. Y están empezando a salir los primeros, o sea, esta semana pasada salieron los primeros concursos de fondos europeos por la Administración General del Estado. Se publicaron los primeros. O sea, estamos empezando. Y estamos así. Sí, sí, sí. O sea, que ese va a ser un... Y después hay un tercer elemento que supongo que desde firmas como Servicios Profesionales de Deloitte estaréis, no lo sé, vamos, si pensáis lo mismo, que es el tema después de la certificación de los fondos europeos. Europa es muy exigente a la hora de certificar los trabajos. Y no tenemos esa cultura en España de certificación en que nos hemos gastado el dinero. Y esto no se puede improvisar al final de lo típico de no, ya lo haré al final del proyecto y ya documentaré al final del proyecto. No, esto requiere una metodología, una forma de trabajo rigurosa, sistemática, y ahí históricamente España ha tenido muchos sustos, que ha presentado para, después de hacer los proyectos, el poder conseguir esos fondos europeos, y Europa les ha dicho que no están suficientemente acreditados, y por lo tanto no ha llegado el dinero. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser necesaria una labor de control, o sería. Lo que pasa es que para esto hace falta confianza por parte de las administraciones públicas en el sector privado, para que pueda ayudar a que este proceso llegue a buen puerto. Pero si las ayudas no se utilizan en lo que se tiene que utilizar, es que de hecho cortarán el grifo. Y ahí creemos que pues, una empresa de servicios profesionales como la nuestra o como cualquier otra puede ayudar a auditar el proceso y controlar que efectivamente el dinero se usa en lo que se tiene que usar. Además de las empresas de servicios profesionales, hace falta la intervención de las asociaciones, de los clústeres que están cerca de la pyme. Y creemos que también va a jugar un papel muy importante la entidad financiera, porque la entidad financiera, aparte de poder financiar proyectos, es quien tiene acceso a esa granularidad de pymes, a esos 2.800.000 pymes. Nadie tiene, yo pienso, mejor acceso en España que una entidad financiera. Y en cada región, pues la entidad financiera que corresponda. Las grandes empresas de telecomunicaciones también pueden jugar un papel muy importante ahí, porque también tienen acceso a los autónomos. Creemos que con la colaboración de todos, y esto es un proyecto país, y así está definido en los planes, el resultado será mejor. Si esto va a ser un cheque de 3.000 euros que va a dar el Estado a cada pyme para que se lo gaste en lo que quiera, que puede ser que sea así, no digo que no, yo creo que eso no va a dar el resultado que se pretende y probablemente desde un punto de vista comunitario no va a gustar. Sí, sí, está claro. Bueno, pues yo creo que han sido muy interesantes las reflexiones, yo creo que estamos ya un poco al límite. Dejamos para un par de preguntas si alguien quiere preguntar algo a los ponentes, a mí. Yo tengo una, sí. Obviamente habéis hablado mucho, yo creo, el enfoque de esta mesa sobre las oportunidades y los retos para todos los diferentes sectores industriales, turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, luego, ¿cómo valoráis el posible impacto a las personas, a los consumidores, a la sociedad? Y voy a dar, y me permite un pequeño ejemplo, Leandro, que no va contigo. A mí, obviamente, soy usuario de la banca electrónica, pero justamente ya tenía la anécdota, voy a una oficina a las 10 de la noche, quiero ingresar mi hipoteca a plazo y sorpresa,
todo oscuro y desmantelan justamente en este momento la oficina e incluso el cajero. Bueno, es una anécdota, pero mi reflexión es, ¿cómo ves todo esto? Porque todo esto tiene efecto a los consumidores, a la digitalización, cuando ya no hay oficinas, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que es un impacto también quizás difícil de valorar, pero seguramente hay, y será, mi opinión, enorme. Sí, bueno, yo si quieres te comento por nuestra parte, que quizás es un... Bueno, nosotros en la banca, es verdad que la pandemia nos ha afectado, pero nosotros ya veníamos con la transformación de antes. Y es verdad que esto yo creo que lo está acelerando. Yo creo que el reto es un poco lo que comentábamos antes, es... todo está cambiando, o sea, están cambiando los consumidores. Evidentemente no todos los consumidores cambian igual, porque hay segmentos de consumidores que se comportan de una forma, otros de otra, pero el mercado también está cambiando y la competencia también está cambiando. Entonces, al final, la clave, y para cada empresa, es leer su entorno, ver a dónde quiere ir, y ese es el acompañamiento y la estrategia que tienen que seguir. No todos los bancos van a ser puramente digitales, ni no todos los bancos se van a quedar con el volumen de oficinas que teníamos antes, y tiene que saber cuál es su cliente, cuál es el modelo de negocio que quiere, y esa es la línea estratégica. No todas las pymes, no todas las empresas van a tener la misma estrategia ni se van a transformar igual. Y eso, por eso yo creo que ese es uno de los retos que comentábamos antes, de que cada empresa, cada directivo tiene que saber o tiene que entender a dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos, cuál es su mercado, cuáles son sus clientes, y probablemente dentro de que se transforme digitalmente los proyectos sean totalmente distintos y el enfoque sea totalmente distinto. Y eso evidentemente, como dices tú, es un reto, claro, porque al final cualquier cambio de esta envergadura, el digital quizás ya lo traíamos antes, pero ahora, por ejemplo, la transición ecológica. Bueno, pues eso también va a generar mucha disrupción en muchos clientes, en muchas empresas, y evidentemente hay que hacerlo de forma acompañada y acompasada, porque si no es verdad que generará muchos problemas. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y yo añadir, nosotros lo tenemos claro y nuestro lema es Positive Digital Flow. O sea, el impacto en las personas y en las organizaciones, en la transformación. Lo que llamamos post-transformación digital es fundamental. Fundamental. Y incluso, por apuntar, ahora que lo dices, el impacto, ¿no?, en las personas de la digitalización, hay otro efecto también de la digitalización, que es que cada persona tiene más impacto. O sea, y voy a utilizar otro palabra que se usa ahora, el empoderamiento. Y sería una conversación muy larga, ¿eh? Pero una de las consecuencias de la digitalización tiene que ser el empoderamiento. Las personas, el consumidor va a tener más poder del que ha tenido nunca, porque va a tener acceso a más información y va a poder influir, va a tener la capacidad de influir en su entorno, y no solo en su entorno, sino fuera de su entorno, como no lo ha tenido nunca. Cómo se utilice ese poder, esa capacidad de influencia, pues veremos. A veces vemos ejemplos de malos usos, pero lo deseable es que se utilice bien. Muy bien. Sí. Bueno, yo estaba pensando en un poco, digamos, que en la cantidad que has dicho, que si todas las empresas quisiesen, digamos, llegar a esas ayudas, les corresponderían unos 3.000 euros por empresa, ¿no? Incluso menos. O incluso menos, con lo cual, o sea, la ayuda yo creo que es más bien escasa, ¿no? O sea, sí, porque estoy convencido que todo el mundo lo va a solicitar. Bueno, pongamos que no, y que al final lleguen 5.000, ¿no? Y está también dándole vueltas, digo, claro, si son ese dinero, al final la digitalización, hombre, barata no es, al final quieras que no, si tienes que recurrir a empresas externas, las cuales tienen, digamos, bueno, pues unos costes que son los que son, pero de alguna manera, pues bueno, que no son bajos. Y estaba yo pensando ahora, digo, claro, hay una falta de recursos, de programadores, para que, entonces ahora pues todo el mundo, tú consigues esos concursos, ¿no? Entonces dices, me faltan 50 programadores. Vas al mercado, los headhunters se ganan su dinero porque van moviendo los programadores por todos lados, con lo cual siguen subiendo los costes de los programadores, con lo cual suben los costes de la empresa, ¿no? O sea, entonces al final, creo que al final nos estamos metiendo también ahí en un bucle un poco complicado, ¿no? Lo digo porque, claro, o sea, los programadores, ¿sabes?, que ya son casi mercenarios, ¿no? ¿Sabes? Entonces, aquí se está creando una burbuja también de inflación, tío, de salarios interesante, ¿no? Entonces, yo entiendo que la formación interna y todo esto, pero al final, no sé, bueno, son reflexiones, ¿no? Pero no, Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo.
No, a ver, evidentemente contamos con que no vayan los 2.800.000 a aspirar a adquirir ese paquete de Digital Toolkit, pero será un número grande y el importe al que le corresponderá, porque va en concurrencia no competitiva, como digo, o sea que en principio el que será por orden de llegada prácticamente, pero la idea que ha transmitido el Gobierno muchas veces es que el que quiera, el que necesite incrementar su nivel de madurez digital, debería poder hacerlo. Todas las empresas pueden incrementar su nivel de madurez digital. Si es alto, puede ser muy alto, y si es bajo, puede ser medio. Bueno, pues eso veremos cómo se gestiona, pero yo creo que ahí la forma como se va a ejecutar es donde va a estar realmente el detalle, ¿no? O sea, el éxito de cómo se gestiona esto va a estar en la forma como se instrumentalice. Los objetivos yo creo que están muy claros, el Gobierno yo creo que hasta ahora lo ha hecho bien. También hay que decir que estamos muy al principio del partido, que esto son varios años, que el año que viene habrá más ayudas y el año siguiente habrá más. Entonces, estamos empezando. De momento, yo creo que las cosas no se han hecho mal. Con un poco de suerte y con un poco de pericia saldrán bien. Y en cuanto a la escasez de talento, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que se presenta ahora son oportunidades con recursos escasos. Y aquí voy a decir otro palabra también, que es foco. Habrá que poner foco en lo que realmente se quiere hacer, porque va a haber distintas alternativas, pero va a haber que saber elegir cuál es la que más nos conviene. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los dos. Yo creo que ha sido una mesa interesante, reflexiones muy interesantes que, bueno, que espero que a todos ayuden a ver cómo navegar por este nuevo momento, que, bueno, vamos a la nueva normalidad, que seguramente no va a ser la misma de antes. Entonces, bueno, entre todos nos la crearemos, ¿no? Una nueva normalidad. Muy bien, pues muchas gracias.